En 1994, en una pequeña ciudad de Rusia nació un niño tímido, obsesionado con los números y los videojuegos. A los 6 años emigró con su familia a Canadá, sin dinero, sin idioma y con la sensación de no encajar en ningún lugar. Pasaba horas frente a la computadora, refugiado en matemáticas, programación y videojuegos como World of Warcraft. Nadie lo sabía entonces, pero ese adolescente inadaptado estaba forjando una idea que cambiaría para siempre el internet. Un sistema sin jefes, sin censura y donde cualquiera pudiera construir. Ese joven se llama Vitalik Buterin y décadas más tarde, con apenas 19 años, escribiría el documento que daría vida a Ethereum, una red que hoy mueve miles de millones de dólares, impulsa las finanzas descentralizadas y sostiene todo un ecosistema de NFTs, DAOs y contratos inteligentes. Esta es la historia de cómo un chico con problemas de socialización pasó de ser de un estudiante sin rumbo a convertirse en una de las personas más influyentes del mundo cripto. Vitalik nació en una familia humilde en 1994 en Kolomna, Rusia. Su padre programador y su madre economista. La familia decidió emigrar a Canadá en busca de un mejor futuro cuando él tenía apenas 6 años, pero el cambio no fue sencillo. Vitalik era un niño distinto. Hablaba poco, se perdía en sus pensamientos y veía el mundo a través de fórmulas y patrones. En la escuela primaria fue catalogado como superdotado y lo enviaron a clases especiales de matemáticas. A los 7 memorizaba cifras de pi con facilidad y a los 12 dominaba Excel y empezaba a programar. Ese aislamiento, esa dificultad para encajar, lo empujó cada vez más hacia las computadoras. Ahí encontró un espacio donde las reglas eran claras, justas y predecibles. Como muchos adolescentes, Vitalik buscó escapar en los videojuegos. Se obsesionó con WoW y pasaba horas perfeccionando a su personaje favorito, un brujo con un hechizo llamado Siphon Life. Pero en 2010, Blizzard, la compañía detrás del juego, lanzó una actualización que eliminó aquel poder. Para la mayoría era solo un ajuste de balance, pero para Vitalik fue un golpe devastador. Aquella noche lloró hasta quedarse dormido y en su blog escribió después: ese día descubrí los horrores que los servicios centralizados pueden traer. Puede sonar exagerado, pero en la mente de un joven que ya desconfiaba de las estructuras de poder, aquello fue revelador. Un ente central con un simple cambio podía arruinar la experiencia de millones. Años después reconocería que ese momento fue clave para entender por qué necesitamos los sistemas descentralizados. En 2011, cuando tenía 17 años, su padre le habló de Bitcoin. Al principio no lo entendió del todo, dinero digital, ¿para qué servía? Pero cuando más leía, más fascinado quedaba. Detrás de esta tecnología habían matemáticas, criptografía, teoría de juegos y sobre todo, un sistema que no dependía de ningún banco ni gobierno. Pronto empezó a escribir sobre Bitcoin en foros y páginas web. Le pagaban 5 Bitcoins por artículo, una cantidad que entonces no valía casi nada, pero que hoy sería una fortuna. Así, Vitalik empezó a construir un nombre en la comunidad, no solo como inversor, sino también como pensador. Ese mismo año cofundó junto a Mihai Alici Bitcoin Magazine, la primera revista dedicada exclusivamente al tema. Allí, Vitalik se convirtió en el principal escritor y su nombre empezó a resonar dentro del pequeño grupo pero creciente ecosistema cripto. Mientras tanto, estudiaba ciencias de la computación en la prestigiosa Universidad de Waterloo. Era asistente de investigación de Ian Goldberg, un criptógrafo conocido por haber trabajado en el protocolo de Tor, y su talento era evidente. En 2012 incluso representó a Canadá en la Olimpiada Internacional de Informática, donde ganó una medalla de bronce. Pero dentro de él crecía una frustración. Mientras en clase estudiaba teoría, el mundo del Bitcoin avanzaba a pasos agigantados. Así que empezó a estudiar más de 30 horas a la semana sus proyectos cripto, lo que lo llevó a tomar una decisión radical. En 2013, con apenas 19 años, abandonó la universidad. Muchos lo vieron como una locura, pero poco después recibió la prestigiosa Thiel Fellowship, una beca de $100,000 otorgada a jóvenes con ideas transformadoras que preferían crear antes de estudiar. Ese dinero le dio la libertad para concentrarse en lo que realmente le apasionaba. Ese mismo año comenzó a viajar por el mundo, visitó comunidades en Israel, en Estados Unidos y en Europa, y conoció proyectos que buscaban expandir las capacidades de Bitcoin como Colored Coins y Mastercoin. Algunos intentaban expandir las funcionalidades de Bitcoin para hacer contratos o aplicaciones, pero todo resultaba limitado. Allí entendió que el problema no estaba en las ideas, sino en la base.
Bitcoin no había sido diseñado para ser flexible. Era como tratar de convertir un coche en un avión. Se necesitaba de algo distinto, una plataforma programable desde cero que no solo sirviera para transferir dinero, sino también para crear cualquier tipo de aplicación descentralizada. Fue entonces cuando escribió el white paper de Ethereum, un documento de 36 páginas donde proponía la creación de una computadora mundial, abierta, descentralizada, sobre la cual cualquiera pudiera programar. Vitalik estaba listo para presentar esta idea tan innovadora al mundo, y a inicios de 2014, en la conferencia de Bitcoin en Miami, Vitalik presentó su idea públicamente. Varios desarrolladores quedaron fascinados. Tras el evento, alquilaron una casa en Miami para trabajar día y noche en el proyecto. Allí se unieron personas clave: Gavin Wood, que escribiría el Yellow Paper, la base técnica; Anthony Di Loro, que financió la primera etapa; Charles Hoskinson, que aportó estructura organizacional; y por último Joseph Lubin, quien más tarde fundaría Cousin Sins. Este grupo, con pizarras improvisadas y laptops en la mesa, empezaba a dar forma a Ethereum. Meses después se trasladaron a Zug, Suiza, donde se creó la Ethereum Foundation. Allí Vitalik tomó una decisión clave: Ethereum sería sin fines de lucro, un proyecto abierto al mundo. Esta postura provocó la salida de Hoskinson, quien luego fundaría Cardano. Pero para materializar la visión necesitaban dinero, y decidieron hacer algo nunca antes visto: una venta pública de Ether. Así que en julio de 2014, durante 42 días, cualquiera podía enviar Bitcoin y recibir Ethereum a cambio. El precio inicial era 2000 Ethereum por un Bitcoin. El resultado: más de 31.000 Bitcoins recaudados, cerca de 18 millones de dólares. Con ese dinero se financió el desarrollo inicial. El 30 de julio de 2015, finalmente Ethereum fue lanzada. Por primera vez la computadora mundial estaba en línea. Pronto empezaron a surgir aplicaciones, juegos, tokens y contratos. Pero en 2016 llegó la primera gran prueba, el famoso hack de DDAO, donde millones de dólares en Ethereum fueron robados. La comunidad se dividió: ¿deberían devolver el dinero modificando la cadena o respetar la inmutabilidad? La decisión fue un hard fork. Se creó una nueva cadena que conocemos hoy como Ethereum, mientras que la original quedó como Ethereum Classic. Fue doloroso, pero Ethereum sobrevivió y salió más fuerte. Hoy, Ether es la segunda cripto más importante de todo el ecosistema, con una capitalización de mercado de 520.000 millones de dólares. ETH se convirtió en mucho más que una criptomoneda. Es la base del DeFi, de los NFTs, de organizaciones autónomas llamadas DAOs y de miles de proyectos que funcionan sin intermediarios. Vitalik, a pesar de su fama, sigue siendo una figura atípica: tímido y más cómodo escribiendo que en entrevistas. En su juventud ganó una medalla en la Olimpiada Internacional de Informática y trabajó con criptógrafos reconocidos. Ya adulto, ha donado miles de millones de dólares a causas humanitarias y científicas, demostrando que nunca se trató solo de dinero. La historia de Vitalik no es la de un millonario que persiguió la fama, es la de un niño tímido que nunca encajó del todo, pero que encontró en la tecnología un espacio para construir su propia visión del mundo. Una visión que hoy sostiene miles de proyectos y millones de sueños. Vitalik Buterin convirtió la frustración en propósito, y ese propósito es una de las redes más influyentes del siglo XXI.